Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Bueno, nada más brevemente, el día de hoy pues traigo ahí una camiseta emblemática del movimiento de profesores de asignatura, quienes somos el 75% del personal académico en la UNAM y en la Facultad de Ciencias más del 80%. Y pues el día de hoy tuvimos que estar ahí difundiendo información porque nos han puesto unas denuncias nuevas. Al día siguiente de que nos dan a firmar el contrato, no pasó ni un día y ya teníamos 2 denuncias nuevas. Y en opinión de los abogados, estas denuncias buscan rescindir el contrato que nos dieron a firmar. O sea que las autoridades pues, nos dieron a firmar el contrato porque ya sabían que nos iban a denunciar. Y bueno, lo que está claro es que quieren expulsarnos de la universidad. Entonces estos segundos de la clase los dedico a esto, pues también para que agarren la onda de por qué traigo puesta esta camiseta. Y esperemos que próximamente haya un cambio en la universidad, porque se avecina el año que entra un cambio en la rectoría, y que los salarios de los profesores sean más justos. A toda la gente que nos ve, nos pagan 850 pesos de salario a la quincena, salario base, y en resumen, por dar un curso en la universidad te están pagando alrededor de 3.500, 3.600 pesos, que para la gente que no es de aquí, traducido a dólares, andaría llegando a 180 dólares el salario al mes. Si dieras 4 o 5 cursos y en los hechos fueras profesor de tiempo completo, te andarían pagando alrededor de 400 o 500 dólares al mes, lo que es lo mismo 8 o 10 mil pesos al mes. Eso pasa en la mejor universidad de México y por eso nos están intentando reprimir por difundir estos salarios que en propios estudios universitarios de la universidad se muestra que deberían de estar entre el doble y el triple. Es decir, por dar 4 cursos, suponiendo que te los dieran, deberías de estar percibiendo en lugar de 8,000, pues alrededor de 16,000, entre 16 y 24,000 pesos al mes. O sea, entre lo doble y lo triple. ¿Sale? Que bueno, ya si uno los quiere traducir a dólares, serían entre 800 y 1,200 dólares al mes, para que la gente se dé una idea. Bueno, hasta aquí el reporte de por qué estamos así el día de hoy en esta clase. No se preocupen, vamos a acabar el curso, aunque nos expulsen de la universidad, y continuaremos haciendo matemáticas. Bueno, comencemos. Ahora sí, el día de hoy estamos en el tema de derivada compleja y lo que queríamos discutir el día de hoy es ciertos lugares en la gráfica de una función donde el plano tangente toma una posición especial. Acuérdense que el plano tangente de la gráfica de una función, en este caso vamos a pensar la de R2 en R2 primero, el plano tangente de la gráfica de una función es la gráfica de la diferencial, es decir, de una función lineal que va de R2 en R2, es la generalización de la idea de la recta tangente. La derivada te daba la pendiente y la pendiente la verdad es que es la identificación de esa recta si tú la bajas al origen, es la gráfica de una función lineal de R en R, la misma historia, nada más que acuérdense que ahora es de R2 en R2, entonces tienes esta historia es la historia conocida del cálculo de una variable. Si esta línea te la imaginas, hay varias maneras de interpretar esto. Si esta línea la pones en el origen de R2, así de manera paralela, entonces esta sería la gráfica de la función lineal que mejor aproxima la función, ¿sale? Bueno, entonces si te la imaginas en el origen es la gráfica de una función lineal, en este caso de R en R. En el caso que ya no podemos ver, es algo así. El problema es que no podemos ver esto ya
en las 3 dimensiones que tenemos, y lo llevo para acá, tendría la gráfica de una función lineal de R2 en R2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hacia donde quiero llamar a la reflexión es hacia lo siguiente. Hay algunas posiciones especiales de la recta tangente. Esas posiciones especiales, de hecho en cálculo ya las habrán visto. Por ejemplo, en este punto, esa recta tangente tiene algo de especial. ¿Sí ven por qué? Esta función se vuelve constante. Entonces, esta función lineal que va de R en R, en este punto, sale que si yo la pinto aquí sería esta. En ese punto dejo de tapar este espacio. O sea, ya no tapo todo el espacio del contradominio. Es decir, esta función dejó de ser suprayectiva. ¿Sale? Cuando algo así sucede, se dice que este punto ¿sale? Se dice que este punto es un punto singular. Bueno, entonces ya nada más para redondear, este va a ser un punto singular cuando la diferencial de la f en x no es suprayectiva. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Entonces esto es lo que quiero platicar hoy un poco, esta idea. ¿Qué es que un punto sea singular? ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Ahora, pongan atención en esto que les voy a decir porque es una definición. Ahora, viendo a los puntos aquí. Por ejemplo, en esta gráfica que está aquí, yo puedo decir que este valor, porque ahora estás en el contradominio, entonces puedes decir y, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, en este punto, y, cuando yo me voy a la gráfica de la función, la diferencial se porta bien, es decir, es suprayectiva. ¿Sale? Entonces, hay una idea de que si tú te agarras un punto aquí y ese punto te vas a ver el valor en qué puntos del dominio es asumido, es decir, en otras palabras, tomas este punto y, trazas esta recta paralela y te vas a fijar en los puntos de intersección con la gráfica. Si en todos los puntos de intersección con la gráfica la diferencial es suprayectiva, ¿sale? Entonces se dice que y es un valor regular. Y cuando y no es un valor regular, ¿sí? Se dice que y es un valor crítico. ¿Sí? Y en algunos casos también le ponen singular. Y no es valor regular. Entonces, y es un valor crítico o singular. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí yo les pinté una gráfica pues que está acotada, está cortita, pero yo les hubiera podido pintar esto. ¿Sale? Y entonces, por ejemplo, si yo me agarro este punto aquí y me lo traigo para acá, entonces este punto y no va a ser un valor regular. ¿Por qué? Porque aquí sí pasa la prueba, pero aquí no. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Ahora, otra manera de interpretar esto de que deje de ser suprayectiva es que, miren, puedes imaginar esta recta
que la extiendes así infinitamente. Entonces, cada vez que cortas a la gráfica, puedes imaginarte la recta tangente a esta recta. La recta tangente a esta recta, lo voy a pintar de este color. ¿Sale? La recta tangente a esa recta la pinto de ese color rojito. Imagínate que tienes un vector en esa dirección y un vector en esta otra dirección, que es la recta tangente a la gráfica. Y aquí te imaginas que tienes un R2. Este vector con este vector forma una base de R2. Cuando eso sucede, se dice que esta gráfica corta esta recta de manera transversal. Aquí no pasa eso. ¿Por qué? Porque aquí la dirección en azul que habíamos puesto para la recta tangente a la gráfica coincide con la dirección naranja de la recta tangente al valor constante. Entonces, si tú te agarras un vector en cada una de esas rectas, ahí no formas una base. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa es otra manera intuitiva de entender esta idea. Aquí la gráfica intersecta a esta recta, pero lo hace de una manera que no es transversal, o sea, no es así. ¿Va? Aquí. Bueno, entonces otra manera de interpretar esto, cuando X es un punto singular, otra manera de interpretar, aquí en este punto era singular porque la diferencial no era subtrayectiva, otra manera de interpretarlo es que la gráfica corta a este valor de una manera que no es transversal. ¿Vale? Ahora, ya dije algunas ideas. Por ejemplo, entonces este valor Y no es un valor, aquí pusimos, no es un valor regular, porque para que fuera regular tendrías que ir cortando la gráfica siempre de manera transversal. Voy a poner otro ejemplo. Lo voy a poner aquí abajo, por ejemplo. La gráfica del seno. Y esta gráfica, ya después de lo que hemos estado diciendo, es muy especial. ¿Por qué? Porque si yo me agarro cualquier valor entre 0 y 1, que no sea el 1 ni el, perdón, me agarro cualquier valor entre menos 1 y 1, que no sean estos, cualquier valor ahí en medio, si corto con esta, ¿cómo cortas a la gráfica? Transversalmente, ¿ven? Eso es sinónimo de que la diferencial sea subtrayectiva en estos puntos. ¿Sale? Ahora, esta función es interesante porque a diferencia de cualquier polinomio de cualquier grado, si yo agarro un valor y me fijo en las intersecciones, para la función seno va a haber una infinidad de intersecciones, ¿verdad? Eso ya hace a esta función complicada, va a ser más complicada que cualquier polinomio de cualquier grado, porque por el teorema que vimos, a lo más cortarías para un polinomio de grado n en n puntos. ¿Va? Bueno, entonces fíjate, este valor, si y está en este intervalo, ¿qué pueden decir? A ver, esto geométricamente quiere decir que yo agarro y puede ser cualquier punto, pero no lo dejo que sean los extremos. Entonces, si yo voy y corto la gráfica del seno, ¿cómo van a ser las intersecciones con la recta que está a la altura Y, donde Y está en este intervalo abierto? Los cortes van a ser transversales, entonces Y, si está en este intervalo, entonces Y es valor regular. ¿Sale? ¿Y qué pasa si Y es 1 o menos 1?
ya no es regular. ¿Por qué? Porque en estos va a ocurrir lo mismo. Bueno, aquí no pinté, o sea, aquí yo tendría que haber pintado también las rectas tangentes a el valor constante aquí, y entonces aquí siempre intersectas transversalmente y aquí intersectas de una manera en la cual las dos rectas no son linealmente independientes. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? ¿Entendieron la idea? Sí. Bueno, muy bien, llévenla a R2. A ver, lo voy a poner, si F va de R2 en R2, y entonces van a tener que pensar la generalización de esta idea también. Y esta pregunta ya se pone más complicada. La única función lineal que va a estropear las cosas en esta discusión de RNR es la que ya dijeron. ¿Cuál? ¿Cuál es la función lineal que estropea las cosas? La función lineal constante 0, que la vamos a poner así, donde denme chance de poner aquí, este 0 es la matriz de 1 por 1, 0. ¿Sale? Bueno, ¿qué sería la discusión acá? A ver, lo voy a parafrasear acá, van a ver que se va a complicar, y ahorita hablamos de estas, de R2 en R2, y que ustedes investiguen qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo análogo? Pues, ver cuáles van a ser las posiciones de los planos tangentes a la superficie en R4, porque va a ser la gráfica de esta. ¿Sale? En donde tomen una posición especial, pero esa posición especial, a diferencia de esta, aquí solamente voy a tener una posición especial y es cuando la recta se acuesta. Pero ahora tienes un plano. Ese plano te lo llevas al origen y entonces estarías preguntándote cuándo esta función ideal de R2 en R2 es especial. ¿Especial en qué sentido? En el sentido que dijimos aquí. X va a ser un punto singular si la diferencial, que es la función lineal, en el punto no es suprayectiva. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es analizar cuáles L's de R2 en R2 no son suprayectivas. A ver, nuestra materia de trabajo es, por ahí tienes una gráfica, por ahí tienes un plano tangente, pero ese plano tangente cuando lo llevas al origen se vuelve una función lineal. Y lo que quieres es poder decir algo de cuando una función lineal de R2 en R2 no es suprayectiva. ¿Cómo se les ocurre abordar esa idea, esa discusión? Justo lo que queremos es definir que va a ser un punto singular para un mapeo de R2 en R2. Y la idea es echarle la culpa a la derivada. Pero entonces yo lo que necesito es que esta idea la identifiquen y la hagan suya y la extiendan o comprendan su significado. A ver, aquí puede ser DF o L. Es lo mismo, ¿no? O sea, en este caso el plano tangente lo llevas al origen de R4, te da un plano por el origen en R4 y esa es la gráfica de una función lineal de R2 en R2.
me da gusto verlos con los ojos cerrados porque ya no pueden ver la gráfica, entonces los veo con los ojos cerrados y quisiera yo pensar que no están durmiendo, sino que están imaginando un plano por el origen en R4. Muy bien, espero. ¿Qué quiere decir que ese plano por el origen en R4 no sea su proyectiva? Por cierto, esta es una discusión de álgebra lineal y para las personas que son muy puristas y que en álgebra lineal no les gusta que salgan cosas raras, aquí va a salir una cosa rara, ahorita van a ver. O sea, el álgebra lineal está muy de la mano con las variedades, por ejemplo, con unos conjuntos ahí raros que ni variedades son, ahorita vamos a ver. Y así es el álgebra lineal. Entonces, no es cierto que siempre el álgebra lineal sean puros rectas por el origen, planos por el origen, tres espacios por el origen, o sea, sí y no. O sea, sí, porque sí es cierto que eso es, pero también si de repente te preguntas cuáles son las funciones lineales de R2 en R2 que no son suprayectivas, pues salen cosas ahí ya más sofisticadas. Bueno, ¿cuáles son las que no son suprayectivas? Por cierto, si no es suprayectiva, no es biyectiva, ¿no? Ajá, no sería transformación. Y bueno, lo que está sugiriendo implícitamente Juan Manuel es que de estas funciones lineales hay unas que son biyecciones y otras que no. Las que son biyecciones forman un grupo y ese se llama el grupo general lineal de dimensión 2 sobre los reales. Ahora, estas y estas, todas son las funciones lineales de R2 en R2. ¿Cuántas eran? O sea, estas y estas son iguales a... ¿Cuántas funciones lineales hay de R2 en R2? Ya lo habíamos visto. Es la generalización de esto. Matrices de 2 por 2 y matrices de 2 por 2, ¿cuántas hay? Es un R4. Entonces, bueno, ya aprovechando que Juan Manuel sugiere esto, ustedes lo pueden ver así. Oye, tienes R4, por favor, ve y con un pincel marca los puntitos de las que no van a ser biyecciones. Ahora, si es suprayectiva, lineal de R2 en R2 es biyección. O sea, que cuando preguntas por las que no son suprayectivas, pues sí, estás haciendo esta... O sea, estás quitando ciertas funciones lineales que traerían problemas si las dejas, porque si quieres formar un grupo, va a haber problema. ¿Por qué? Pues porque, piensen en esta. Aquí todavía lo ves muy bonito, biyección, biyección, y las biyecciones tienen inversa. Entonces, una función lineal de R en R, su inversa, es una que tiene como pendiente... ¿Cuál? Bueno, la inversa de la pendiente, ¿no? O sea, si tienes pendiente 2, la función inversa es la que tiene pendiente 1/2. Y si quieren lo pueden ver así. Ven el efecto en la recta, expandes al doble. Expandes al doble es 2x. El efecto inverso es contraer a la mitad, es 1/2 por x. Bueno, ahí está. ¿Sale? Bueno, y si quieres verlo en la gráfica, tenías que hacer la reflexión respecto de la identidad, y entonces la que tiene pendiente 2 se refleja en la que tiene pendiente 1/2 y obtienes la inversa. Pero, si tú te llevas esta hacia abajo, resulta que la reflexión con la identidad se hace muy hacia arriba. Y cuando llegas a la recta que está así, la reflexión con la identidad se vuelve así. Y eso quiere decir que ya llegaste a un punto problemático porque esta no es función. Entonces, si tú dejas a esta función 0 por x, truenas el grupo.
O sea, ya no hace grupo. O sea, si tomas las funciones lineales de R en R con la composición de funciones, no es grupo si le das chance de estar a la función lineal 0 por x. Es como si fuera la malacopa de la fiesta, o el malacopa, no estoy, es que en este caso es la función, pero ¿sale? Entonces, si tú la quitas, te queda la recta menos el 0, y ese es, bueno, sería el grupo general lineal de dimensión 1 sobre los reales. ¿Sale? Entonces, si quieren verlo así, llegamos a la misma pregunta para las funciones lineales de R2 en R2. ¿Cuál quitamos aquí? La que se portaba mal y se acostaba, que es 0 por x. ¿Cuáles tengo que quitar aquí? Tengo que ver qué es eso de portarse mal. Son las que no son suprayectivas y estamos en esa pregunta. Y lo que va a suceder es que se complica. Esta pregunta la hemos dejado a que le piensen en varios grupos de varias materias y casi siempre les cuesta trabajo. Y con puntos extras de por medio, que luego me han cotorreado que por qué les digo que puntos extras, es para motivar que le piensen, pero bueno, ¿qué hay que quitar? Y sí, lo voy a hacer hoy, porque si no, ¿qué hay que quitar? Que sus derivadas sean constantes, o sea, las que sus derivadas constantes. A ver, pero aguanta, aquí no hay necesidad de usar derivada, porque la derivada es irte a la cosa tangente, pero aquí ya de entrada estamos en las lineales. ¿Vale? O sea, tú me estás contestando cuál sería la formulación de un punto singular para una función de R2 en R2. Tienes que irte a la derivada y el plano tangente a la gráfica de la función debe de ser una lineal que cuando te la llevas al origen sea lo que le estoy preguntando aquí. Bueno, denme un ejemplo de una función lineal de R2 en R2 que no sea biyección. Vamos a hacer de cuenta que nos faltó decir algo para que el compañero... Denme un ejemplo de función lineal de R2 en R2. Sí, porque la z cuadrada. De función lineal de R2 en R2 que no sea biyección o suprayectiva. ¿A la una? No, lineal. A ver, ustedes están en la generalización de esto que ya dijo Cristian, que sería M está en las matrices de ¿cuánto por cuánto? 2 por 2, y X sería un vector columna. O sea, si quieren esto podría ser así. Acá con mayúsculas para que no digan, bueno, ya la notación no importa. M, ¿sale? ¿Sí o no? Muy bien, denme un ejemplo de una función lineal que no sea suprayectiva. Oigan, se supone que ya llevaron álgebra lineal, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el análogo a esta? Un plano por el origen, muy bien. ¿Cómo logras que la gráfica de una función lineal de R2 en R2 se vuelva el plano horizontal por el origen de R4? ¿Cómo lo logras? A ver, háganlo como en álgebra lineal. Una función lineal era la imagen del E1 y la imagen del E2, pero esta imagen del E1 es sería L de E1, este vector columna, y este vector columna es L de E2. ¿Sale? Sí y no. O sea, sí es cierto, ¿sale? Para la que les estoy preguntando y para muchas otras que no les estoy preguntando. O sea, sí va a ser cierto en general,
Pero para la que les estoy preguntando, todavía es pedir, o sea, sí va a ser cierto que el determinante es 0, pero no solo el determinante. ¿Quién es M1, M2, M3 y M4? 0. Porque si quieres que la gráfica sea el plano horizontal, pues más te vale que si vas y te pones en el vector E1, este güey, su imagen puede ser un vector del plano, pero si es un vector del plano que no es 0, entonces la gráfica del plano se inclina. Entonces tiene que ser 0. Entonces este y este son 0 y te vas al E2 y la misma historia. O sea, esta matriz es la que les estoy preguntando y sería el equivalente de este. ¿Sale? Pero entonces ahora, rápido, Cristian da la idea más, oye, esta sí cumple que el determinante es 0, pero hay muchas que cumplen que el determinante es 0 y no son esta de 4 ceros. Denme otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tal si este cuate sí lo dejas en el 0? O sea, a este güey le asignas el 0, pero el E2 lo mandas al E2, por ejemplo, esta. Sí, pero ahí está la esencia de lo que... Miren, como se va a acabar la clase, no sé si revolcarlos y decirles lo que es, o se los dejo para que lo piensen de aquí a mañana. Miren, ¿cómo sería este plano por el origen en R4? Esto lo que dice es, agárrate el vector E1, y entonces olvídate de todo lo demás del plano del dominio y vele poniendo su plano del contradominio. ¿Cómo sería la gráfica ahí? Pues a este cuate le asignas el 0, pero el 0 es, acuérdense que este es el dominio y tienes que ir poniendo un R2 del contradominio, pero te vas al E1 y en lugar de asignarle un vector, ese vector es de tamaño 0. Entonces la gráfica va a ser una recta por el origen en un espacio de 3 dimensiones, pero esa recta por el origen pasa por el origen y pasa por este punto, o sea, tiene que ser esta. Y esa recta se queda horizontal. Pero si haces lo mismo en el E2, está el E2, y ahora te tomas las rebanadas de 2 dimensiones del contradominio, y ahora a este vector le tienes que asignar el vector 0, 1. Pero ese ya no es el vector 0. Entonces aquí tú pones este plano y ya sea que asignes este o este, tienes que asignarle ya sea este o este. O sea, tendrían que decir cuál es el eje, uno de los ejes, cuál les gusta, para que se vea en el video. ¿Sale? Entonces vas a agarrar este vector y como si fuera el eje X y el eje Y en el dominio, entonces la recta va a ser esta. Pero no es horizontal. Bueno, hoy imagínense esas dos rectas en R4. Una está en el plano de las dos primeras variables, pero la otra no. Entonces van a tener un plano que de cierta manera está inclinado en R4, pero tienen una recta en el plano XY. Esa recta va a ser el kernel de la función lineal, y a diferencia de esta, que el kernel se volvía todo el plano, en esta el kernel es solo una línea recta. Pero si tú te vas a fijar en el contradominio, no tapas todo el plano. ¿Por qué no tapas todo el plano? Interprétenlo como quieran, ya no hay tiempo. Una manera es con una fórmula mágica que decían en lineal, o no sé cómo le llamaban, que te decía, ve al contradominio y fíjate cuál es la imagen. Luego, fíjate cuál es el kernel y fíjate cuál es el dominio. Y lo que debe de suceder es que la suma del kernel con la suma de la imagen te da el dominio, la dimensión del dominio. La dimensión del dominio es R2, la dimensión del kernel es 1. Automáticamente entonces la imagen ya no puede ser todo R2, tiene que ser una línea. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Si tú te lo imaginas como transformación, ahora, véanlo así rápido, aquí, esta la colapsas acá y entonces la imagen solo es una recta. Esta la mandas en ella misma y todo lo demás lo colapsas. Entonces la imagen va a ser el eje Y. ¿Sí o no?
¿vale? No fue biyección. Bueno, se queda para tarea. Esta es la pregunta que está de pensar. Cristian ya lo resolvió. Lo que tienes que quitar son las m's, tales que el determinante de m es 0. Piensen en este conjunto. Este conjunto va a ser este. Y la pregunta clave es, ¿qué forma tiene? Y va la otra, esta segunda pregunta es fácil. Si ya resolvieron eso, ahora cambien de lentes y pónganse los lentes complejos. De ese monstruito que van a describir, ¿cuáles aspiran a ser funciones lineales complejas? ¿Y cuáles funciones lineales complejas son las que se van a portar mal? Es la misma historia. Las que no sean suprayectivas. Pero ahí va a pasar algo análogo a lo que pasaba aquí de R en R, que solo era una, y esa va a ser esta. Entonces, esta clase es para que vean todo un zoológico de cosas que hay, y en variable compleja las cosas singulares solo van a ser estas. Bueno, esta es una, única. Y entonces por eso es rigidísima la variable compleja. Y varios resultados que vamos a ver se pueden interpretar pues doblando cosas, y ese doblez de cosas tiene que ver con estas. Y en variable compleja no puede haber eso. ¿Sale? Entonces se les queda cuáles son las que no son biyecciones de tarea. Es difícil esta pregunta. Y ya si saben esa, el puntito que es el origen de R4 que va a estar en ese conjunto es la única que puede ser lineal compleja. Entonces las singularidades de variable compleja de todo el zoológico solo es una. De este zoológico. ¿Va? Bueno, y con eso terminamos. Nos vemos mañana. Nada más ese problema el de sumar en teatro lineal es el rango y la debilidad, ¿no? Ajá. Sí, bueno, algunos le llaman fórmula mágica, pero sí es ese. De hecho, también hay fórmula. Pero el chiste es que, ¿todavía sigue? El chiste es el siguiente, esta manera de responder, cuáles son las que no son biyectivas, se vuelve más difícil porque ahora va a haber más formas de acostarte. Aquí te acostabas haciendo todo el espacio de kernel, pero ahora el espacio del dominio es R2. Y entonces ahora te puedes acostar haciendo el kernel, todo el espacio, eso es esta, pero puedes hacer el kernel una recta. Y entonces ahí ya va a haber muchas más en variedad de entes que antes. ¿Va? Bueno, va. Y tiene que ver con el rango. ¿Se acuerdan cuál era el rango de una función lineal? Bueno, en fin. Ajá. ¿Sale? Y tiene que ver con qué dimensión tienes tapas en la imagen, ¿no? Bueno, va. Pues entonces ya acabamos ahora sí.